Muy bien, segundo bloque de Cine Continuado. Estamos aquí en Punto Cero en vivo. Mandamos unos saluditos. Primero a Leila Estrella, nos está escuchando. Belén quizás nos está escuchando, pero es medio una oyente silenciosa, a veces aparece. Y también Buenas acotaciones. Sí, muy buenas, por supuesto. Y quiero mandarle un abrazo, queremos mandarle un abrazo muy grande a la querida Ángela Belandia, que está teniendo una semana muy complicada, así que la abrazamos a la distancia, por supuesto, como siempre. Bueno, vamos a hablar de, no habíamos dicho, de que vamos a mantener un poquito más el misterio, un personaje creado para el cine, ¿sí? Un personaje que hoy en día, sí, por supuesto, ya es una marca, porque pertenece a una corporación, pero en el momento de su concepción no estuvo basado en un cómic, en una novela. Digo, tiene influencias, por supuesto, pero no es una adaptación de ninguna de estas fuentes literarias, sino que es algo creado de cero, ¿sí? Estamos hablando de Indiana Jones. Efectivamente, es decir, una franquicia inventada de la nada que surge de esta amistad que tenían George Lucas y Steven Spielberg. Ellos serían los padres de este personaje. Ellos estaban juntos, no recuerdo si era en las Bahamas o en Hawái. En Hawái, es que es el lugar donde iban a esperar los resultados de un estreno. Que yo lo decía, era como el resultado de una elección. Bueno, cuando estrenaban una película se iban a la otra parte del planeta a estar tranquilos y esperar a ver si le iba bien o no a tal película. En este caso era El Imperio Contraataca la que se estrenaba y estaba Lucas, no sé por qué estaba Spielberg, no había estrenado. No, pero me parece que estaban medio como de vacaciones los dos juntos, las familias, una cosa así, eso, digamos. Sí, porque son amigos ya desde estudiantes o de muy jóvenes. Así que se les ocurre hacer una especie de personaje de James Bond. ¿Sí? Claro. Ambos manifiestan este interés. Depende de quién lo cuenta. Spielberg dice que él es muy fan de James Bond y cuando le fue a contar esto a Lucas, Lucas le dijo, no, vos no podés perder el tiempo haciendo esto, acá te traigo lo que vos tenés que hacer. Y le mostró un dibujo de Indiana Jones. Yo creo que sí, no, le creo más a Spielberg, sí que era muy fanático de Indiana Jones, pero que querían de Bond y querían reproducir el espíritu de los viejos seriales de aventuras que ya no se estaban haciendo tanto. La aventura en sí era un género vetusto. Así que empieza a darle vuelta a un personaje que pudiese viajar por el mundo, que tuviese aventuras, que tuviese que encontrar un artefacto, y así van dándole forma a este personaje que termina siendo arqueólogo, que convenía ambientarlo en los años 30, qué tipo de aventuras iba a tener. Bueno, a raíz de esas descripciones es que se hacen los dibujos que los hace Jim Steranko. Exactamente. Enorme ilustrador, historietista. Bueno, yo no creo que sea lo primero que mostró Lucas, porque lo que hace Steranko ya es con un guión bastante avanzado, porque son escenas puntuales de la película. Claro, lo que supuestamente dice Spielberg, mejor dicho, lo que dice Spielberg es que le muestra el dibujo de un Indiana Jones con esa camisa, ese pantalón y el sombrero, y el látigo. Un boceto bastante rudimentario, ¿no? Y de todas maneras, si querés lo podemos pensar desde el hoy, hay algo de James Bond en absolutamente, Jones, ¿no? Claro. No tiene la elegancia porque... Ni los artilugios técnicos de James Bond, ¿no? es norteamericano. Además, es muy falible Indiana Jones. No siempre le salen bien las cosas que intenta. Exacto. Eso es algo que le quisieron imprimir al personaje. Y bueno, la descripción física termina siendo muy importante porque, por ejemplo, el sombrero, uno lo puede ver y es un sombrero normal. Sin embargo, no era normal. Fueron a una tienda en Londres, que es donde se filmó, a buscar un sombrero específico. Ellos querían que ya se vea una silueta del personaje y se pudiera reconocer. Exactamente, digamos que al día de hoy ese sombrero es icónico. Uno ve el sombrero y ya directamente lo asocia con el personaje y con toda la saga. Y otra historia también que se cuenta es que en 1973 George Lucas ya había escrito lo que se llamaba Las Aventuras de Indiana Smith, como un concepto inicial a propósito de esto que vos decías, basado en los seriales de 1930-1940, que bueno,
englobaban diferentes historias de aventuras y que ya para esa época, para los 70, se habían discontinuado por una cuestión de moda, ¿no? Y cuando Lucas le va a contar a Spielberg medio que dice, che, pero Smith no me parece un nombre. Y Lucas le propone, ¿y qué te parece Jones? Y ahí quedó, ¿no? Como Indiana Jones. Y el nombre Indiana era el nombre del perro de George Lucas, que es algo que después van a utilizar en la tercera parte. Exacto. Pero ahí aparece un tercer personaje que es muy importante, que es Lawrence Kasdan, ¿no? Gran guionista. Sí. Director también, que hizo algunas buenas películas. A mí me gustó mucho Silverado, por ejemplo, de él. Es un gran western con Kevin Kline y Scott Glenn. Está en Netflix ese, muy fácil. Danny Glover. Danny Glover, sí. Un gran western. Aprovechen, si tienen Netflix, de verlo, porque van a ver una historia hermosísima, muy linda. Bueno, en 1978 es que lo convocan a Lawrence Kasdan, que ya había escrito las de Star Wars, digamos, ¿no? Y, bueno, claramente, a partir de ciertos bocetos, de ciertos conceptos, escribe lo que se llama la primera versión de Los Cazadores del Arca Perdida, que así se llama la película original, después lo cambiaron, ¿no? El nombre. Sí, le agregaron Indiana Jones y los Cazadores del Arca Perdida para que ya directamente esté el nombre del personaje, pero hasta qué punto todavía no estaba instalado ese nombre, por eso no está en el título de la película. Claro, porque además, si bien era una época muy fructífera para el blockbuster, estaba como en ascenso esa idea, todavía no estaba constituida como lo conocemos hoy. Ya se había hecho Tiburón, digamos, ya se había hecho Star Wars, pero no se sabía hasta cuándo iba a durar esa idea de, bueno, hacer películas tan grandes y que le fuera bien. Por eso es que no se podía pensar a Indiana Jones como algo, bueno, vamos a hacer 10 películas de Indiana Jones. Como hoy sí, quizás, me parece que desde la concepción, cuando se piensa, bueno, vamos a adaptar este personaje, la idea es que hagamos 3 películas, 4 películas. Acá vamos a hacer la primera y después vemos, ¿no? Sin embargo, firman un convenio para hacer 5 con Paramount, pero tenían que adecuarse a un budget que era bastante corto, que eran $20 millones. Era corto para ese tipo de proyectos. Tuvieron que deambular bastante porque nadie les quería financiar semejante idea. Lo del convenio de hacer 5 debe haber sido bastante informal porque nunca se terminó de cumplir. No, claro, de hecho todavía no tenemos 5. Exactamente. Posiblemente hayan dicho queremos hacer 5, pero como una idea loca que ellos tenían en aquellos momentos. Es como que se potenciaban uno con el otro. Sí, también hay que tener en cuenta que eran los dos nombres más importantes de la industria en ese momento, ¿no? Los estudios veían que ya, este hizo Tiburón, mirá toda la guita de junto. Este hizo Star Wars. Bueno, hizo ET. O sea, claro, sí, exacto. Todas las películas más vistas eran de ellos, sí. Sí, bueno, ET todavía no. ET era el año 82, siguiente, ¿no? sí. Claro. Sí, Spielberg tiene conflictos en este momento. También encara la producción de Poltergeist, que la iba a dirigir, pero decide dirigir Los Cazadores del Arca Perdida porque por un motivo, no sé, gremial no le permitían estar en los dos sets. No podía hacer 2 películas al mismo tiempo con 2 estudios distintos, una cosa así. Sí, algo por eso así. lo mandan a Toby Hopper. Le delega ese trabajo. Exacto. Pero hay un cuarto personaje que todavía no entró, que era, bueno, hay que ponerle cara a Indiana Jones, ¿no? Y ahí entra, bueno, el conflicto. Tom. Claro, porque el tema es así. Lucas no quería seguir utilizando a Harrison Ford, que ya lo había utilizado en Star Wars, y que, bueno... Y en American Graffiti. American Graffiti. Entonces dice, no quiero que sea mi De Niro, como señalando a Scorsese. Claro, señalando la unión que tenía Scorsese y De Niro. Entonces lo llaman a Tom Selleck, ¿no? Que era un actor muy popular en ese momento, porque estaba haciendo la serie Magnum, que era una serie muy popular. Justamente por un conflicto con esa serie, Tom Selleck no puede hacer, creo que ni siquiera llega a hacer un casting de... No, hizo pruebas de cámara, de ¿Sí? hecho, están, sí, y la verdad él daba con el porte, por lo menos no sé si tenía esa sonrisa, esa ironía que le imprimió Para mí es más limitado. Claro, era más limitado, pero sí en la foto quedaba. Tiene pruebas de cámara que la partener femenina era Sean Young, la chica de Blade Runner. Sí, que después, bueno, piró un poquito. Pero... Bueno, y Spielberg lo convence a Lucas de, che, llamémoslo a Harrison Ford, que, sobre todo por el papel de Han Solo, era, sí, ¿no? Que claro. se veía que, bueno, tenía habilidades para la acción, pero además era para la acción y, sumado a eso, el carisma, ¿no? Por eso, digamos, Indiana Jones, más que la cuestión física, es
el carisma, Sí, digo, ni ¿no? hablar, sí. Es eso lo que nos atrae, digo, además de, bueno, de las películas de las aventuras, pero digo, el personaje tiene esa fortaleza a partir de la presencia de este actor, ¿no? Además, siempre tiene una especie de salida, no sé si es irónica, pero tiene esos gestos que en Sí, Harrison Ford le quedan únicos. No sé si otro claro, actor podía reunir todas estas condiciones juntas. claro, exacto. Después entran, bueno, Frank Marshall y Kathleen Kennedy, que son los productores y Bueno, John son, Williams. bueno, John Williams, por supuesto, haciendo la música, que ya era como un colaborador prácticamente natural, tanto de Lucas como de Spielberg, ¿no? Con Tiburón, bueno, en el caso de Lucas con Star la Wars. trilogía Star Wars. Estos dos productores dicen, no, hay que llevarlo, terminan de convencer a Lucas que tenía alguna duda, y lo terminan llevando a Harrison Ford a hacer Indiana Jones, ¿no? Bueno, cuestión que empieza la producción de lo que es Los Cazadores del Arca Perdida, que es la primera película. Una película que, por supuesto, a mí me sigue pareciendo una maravilla total, pero es una película que para muchos no es la puerta de entrada. Yo conozco mucha gente que empezó viendo la tercera, porque es la película quizás más popular o la película que se encontraba más fácil, pero para mí la primera sigue siendo una maravilla absoluta. Para mí es una obra maestra que además eleva la vara de lo que era el cine de acción. Ellos partían de James Bond, bueno, cuando James Bond o los productores de Bond ven Los Cazadores de la Arca Perdida, tienen que ponerse a la par, que lo hacen recién con Octopussy, Claro, porque se habían quedado muy atrás en el entretenimiento que ofrecía una película. exacto. Por otro lado, sí, puede ser que sea un puntito más oscura que la tercera, pero yo creo que sí, se puede empezar tranquilamente. Sí, Es una sí, buena sí, manera sí, para mí de sí. conocer al personaje. Tienen todas las películas estas pequeñas características en común. Por ejemplo, empezar, ya que las películas son de la Paramount, tienen un plano de una montaña que se funde con el logo de la empresa. Eso fue idea de Spielberg. Queda perfecto. Sí, queda espectacular y lo fue replicando en todas las otras. En la cuarta es una especie de chiste, pero está también. Sí, Em, veremos la quinta. Sí, también tienen esta especie se le llamaba antes teaser, que es como un mini corto al comienzo, que es una peripecia que tiene el personaje antes de entrar a la aventura concretamente. Muy parecido a lo que le pasa a Bond con Exactamente. cada uno de sus films, ¿no? Sí, que empieza, son 5 minutos de una escena de acción tremendamente intensa. Es el final de una misión casi. Claro, siempre, ¿no? exactamente, sí, es efectivamente eso, sí. Y que después, bueno, de alguna manera puede llegar a tener algún tipo de vínculo con la misión de toda la película o no. Pero en el caso de el personaje de Indiana Jones, es importante también decir que, primero, se trata de un antropólogo. Arqueólogo. No, perdón, arqueólogo. Que tiene una especie de doble identidad, ¿no? Esto porque lo ves en el campo de batalla o por lo menos el trabajo de campo con ese sombrero del que hablábamos, la campera, la camisa, el látigo, pero después lo vemos dando clases con el monito, los anteojos y con otro aspecto. Sí, todo formal. Exacto. Y además que siempre le recomienda a los alumnos no hacer lo que él hace. Claro, Eso exacto. está muy bien, sí. Exacto, eso me parece como muy divertido también. Bueno, en la primera película ya empieza esta especie de batalla que se va a ver a lo largo, por lo menos en la primera y en la tercera, en la cuarta un poquito también, que es su lucha contra los nazis, ¿no? La película creo que comienza en 1936 o por ahí. Efectivamente, sí. Entonces ahí ya vemos que los villanos van a ser... va a ser por lo menos la Alemania nazi que está buscando el Santo Grial, ¿no? Claro, en este caso es Los 10 mandamientos, ¿no? Claro, los 10 mandamientos están supuestamente dentro de esta arca de la alianza, que es un MacGuffin que está muy bien porque Perfecto. mucho no aparece, digamos, no terminamos viendo tanto del arca. Nos interesa a él. No, hay una conexión al final, mejor dicho, hay una conexión del final de esta película con la de la última, ¿no? Con la última, sí. Pensé que ibas a referenciar a Citizen Kane. Que, También, sí, bueno, sí, claro, sí, por supuesto. Bueno, la película se estrena en 1981, le va excelente, es uno de los grandes tanques de ese año, junta algo así como casi 400 millones de dólares, que es muchísimo para esa época. Hoy quizás es un poco más normal, hasta incluso, no sé, una película como
Wakanda Forever lo puede juntar en un mes, digamos, y es lo que se espera. Mejor dicho, es lo que espera Disney juntar para quedar a mano, digamos, con los gastos de presupuesto, pero para esa época era muchísima plata. Sí, pensemos que salió 20 millones y recaudó 20 veces más, Claro. era mucho. Incluso eran tantas las ideas que tenían ellos dos que hay elementos que quedaron afuera y los fueron utilizando en las siguientes películas. Exactamente. Hasta ese punto eran ambiciosos con lo que querían crear. Exactamente. Y después viene la segunda película, que en el año 85. No, 84, 84, 84. Sí. Para mí Es- es una gran película. Es una precuela porque está ambientada un año antes, Claro. pero podría ser 2 años después, digamos, no cambia nada. No cambia nada. No tienen absolutamente ningún tipo de vínculo argumental, es el mismo personaje nada más. La premisa que tenían Spielberg y Lucas era, bueno, Indiana Jones va al infierno. Querían hacer una película tremendamente no sabía eso. oscura, redoblar todos esos elementos, por eso se corren de esta mitología bíblica y van para el lado de hindú, no sé bien, vudú, Claro. vudú no sé qué. Para la parte hindú, digamos. Sí, porque la pero una película parte- sucede en la India, ¿no? Claro, una parte medio oscura. Claro. Estamos hablando de Indiana Jones y el Templo de la Perdición, que es una película para mí maravillosa. Digo, tiene una escena musical al principio que es fantástica. Kate Capshaw, ¿no? Era la actriz. Bueno, creo que fue mujer de Spielberg también. Es la actual mujer. Es la actual, ¿no? Sí, Mujer. sí. Se conocieron no se conocieron en esta película, pero... O sí se conocieron en esta película, pero se casaron creo que mucho sí. después, ¿eh? Sí, porque él Spielberg- estuvo con Amy Irving. Claro, en este también. momento estaba casado con Amy Irving, Sí. que es digamos, la mala de Carrie. Claro. Pero se divorcian tiempo después porque es cuando él hace Always, que es Claro. sobre esta pérdida, y se casan en el 91 y tienen hijos juntos. Mirá. Continúan juntos, sí. Para mí está muy bien ella, como Willie Scott, que era su personaje. A mí no A es vos no una te película gustó que me mucho. guste mucho, Sí. ella me parece insoportable, el personaje, no es que ella esté mal, pero teníamos a Karen Allen en la primera película. Bueno, sí, con claro. una contrapartida femenina fuerte a la par de Indiana Jones, y acá tenemos a una inútil que se mete en problemas. Yo creo que es la parte cómica de la película, Sí, claramente. ¿no? demasiado cómica. Yo creo que el problema no es tanto ella, sino que le suma otra parte cómica, que es el niñito, que es Jonathan K. Kwan, medio que vive de eso en convenciones. Hace poco se sacaron todavía. una foto. Claro, bueno, juntos, eso iba a decir, sí. digo, sacaron una foto, medio que vive de eso, ¿no? De sacarse fotos en convenciones, y está bien y yo lo aplaudo. Pero en la película es insoportable. Sí, también es otro personaje ahí insufrible un poco. Pero tiene momentos oscuros, o por lo menos momentos que hoy en día no se filmarían, ¿no? Lo de las cabezas de mono, digo, Sí, bueno, el malo sacándole el corazón a alguien Eso es increíble. del cuerpo. Después, cuando Indiana Jones, bajo el influjo, no sé, de qué magia. Me sale decir vudú, pero no debería ser vudú. Pero no, tiene, hindú. es como un muñeco que pinchan. Claro. Bueno, se vuelve malvado. Sí. Tiene varios de ese tipo. Hay como una especie de sacrificio. Sí, llega a hay completarse. Sí. sacrificios, sí. Para mí es una película muy jugada, teniendo en cuenta que podrían haber ido a lo seguro y haber hecho una secuela medio parecida a la primera, y hacen algo completamente distinto. Ya esto que hablabas de, bueno, es una secuela, pero que es un par de años antes. ¿Por qué? No sé, pero lo hicieron. Esto de poner un personaje más insoportable que otra cosa. Incluir un niño. Yo creo que lo del niño tiene que ver un poco con lo de T también, ¿no? Funcionó lo de los niños, entonces, los Goonies, entonces hay que meter niños. Sí, bueno, Spielberg siempre... Sí, con los niños a favor. Es parte de los temas que él aborda. Claro. La verdad, a mí me cuesta verla hoy. De chico la disfrutaba muchísimo. Hoy la verdad que A mí me parece fantástico. prefiero recordarla y listo. Bueno, entonces pasemos a la 3. Ahora sí, ahora sí. Que es probablemente la película que, como decía, por un lado, abre la puerta al mundo de Indiana Jones, pero también es la película, creo, definitiva, ¿no? De este personaje. Porque acá pasa todo lo contrario que en la anterior, porque los personajes que se suman de verdad. Sí, exactamente. Para mí sí, es una película perfecta. Es la que lejos más me gusta, Indiana Jones y la Última Cruzada, estrenada en el año 89. Sí.
por mucho tiempo la última, como veremos, pero Quizás debió serlo. veremos. Lo cierto es que, bueno, lo primero que tiene es la presencia de Sean Connery como el padre de Indiana Jones. Nuevamente, cuando Lucas y Spielberg decían, bueno, ¿quién tiene que ser el padre de Indiana Jones? Y bueno, es James Bond, no puede ser otro. Claro. El tema era convencerlo a Sean Connery. Que costó, pero bueno, finalmente. Sí. Menos mal que aceptó. Un papel extraordinario. Fantástico, ¿no? Aparte de la química que tienen entre ellos dos, yo diría, si lo pienso ahora, debe haber sido complicada la filmación, porque son dos egos muy grandes. Digo, No sé cómo se llevan entre ellos. No, supongo que se deben haber llevado bien, pero vos lo pensás que Sean Connery es medio complicado, Harrison Ford también. Pero lo que se ve en pantalla es fantástico porque hay una química entre padre e hijo que es tremenda y se deben llevar, no sé, 15 años se llevaban, no sé cuántos se deben llevar. Sí, 20, no sé si ponele. tanto, pero bueno. Muy poquito. Connery siempre Parecía más viejo de lo que era. parece más de lo que tiene. Lo cierto es que acá sí hacen lo que recién mencionaste que evitaron en la segunda, que es replicar más o menos la estructura de la primera película. Yo creo que eso sí lo hacen en la tercera, Sí. es bastante parecida. Sí. Pero tiene un prólogo que es hermoso, Sí, que es sí. el personaje de Indiana Jones, pero joven, interpretado por River Phoenix, el malogrado River Phoenix, que fallecería un par de años después. Creo en el 91 falleció. Sí. Era un actor, era medio como el Leonardo DiCaprio de la época. Pintaba para eso. De hecho, se dice que Leonardo DiCaprio, medio que una vez que falleció él, empezó a tomar los papeles que River Phoenix hubiera que tomado. hubiese- Creo que el primer papel que hace Leonardo DiCaprio es un papel que iba a hacer River Phoenix. Bueno, cuestión que hace, los primeros 20 minutos son fantásticos y la transición que hacen de él joven a él actual es increíble. Y está eso que vos decías de un personaje vulnerable, ¿no? Porque lo vemos como, creo que están cagando a palos, ¿no? Sí. Pero bueno, en ese prólogo aprovechan para explicar 3 elementos del pasado, de la Sí. mitología. Uno es la cicatriz que tiene en el mentón el actor. Sí. Bueno, ya que siempre lo vemos con la cicatriz, Vamos a acá explicarlo. explican que manejando el látigo se hace ese corte. Y además, bueno, su primer contacto con un arma que le iba a ser característica. Después se cae en ese carro lleno de serpientes. Claro. Y ahí se explica su fobia hacia estos animales que ya habíamos visto en las películas anteriores. Y también el sombrero, que el enemigo o el antagonista que tiene en esta primer parte, reconociéndole lo buen rival que había sido este joven, que logró molestarlo bastante, bueno, le regala el sombrero. Es muy bueno. Sí. Los espectacular. primeros 15, no sé, 20 minutos son de una maestría total. Pensemos, Y sí. además, cómo aprovechan para contarnos cómo se llevaban padre e hijo, una relación absolutamente rota, digamos, no había comunicación, No, para nada. una frialdad absoluta. De hecho, no lo vemos al personaje de John Connery cuando el hijo le va a hablar y le va a comunicar que encontró algo. Solamente lo escuchamos. Y es muy determinante eso. Bueno, y la película es increíble, digamos. Tiene una persecución de tanques que en el desierto que Espectacular. es fantástica. Sí, Uno puede pensar, bueno, los tanques son probablemente el vehículo más lento del mundo, por más que tenga un porte importante, y sin embargo, la parte de adrenalina está muy bien construida. Sí, esa escena es impresionante que replica o supera, por lo menos, está a la par de la del camión en la primera. Claro, exacto. Claro, a partir de esto que vos decías, que medio que toman la misma estructura de la primera parte. Yo creo que la segunda, más allá de que les fue bien en taquilla dentro de todo, tuvo malas críticas y me parece que tomaron un poco eso y dijeron, che, vamos a hacer algo más cercano a lo que fue la primera película. Es probable. La tercera no le va tan bien en taquilla porque se estrena con Claro. semanas de diferencia con Batman, que ya era como inaugurar una nueva década en el cine, la década del 90 Exacto. que se avecinaba, y queda un poco relegada. Así que por mucho tiempo, lamentablemente, fue la última película, pero el personaje sobrevivió a través de videojuegos, cómics, novelas y sobre todo la serie de televisión El joven Indiana Jones. Sí, yo vi pocos capítulos, no sé, no Yo- me acuerdo mucho. No la llevé a ver completa porque era
como en aquella época uno veía televisión de aire y bueno, te salteabas algún capítulo, así que... Sí, prendías la tele y por ahí le enganchaba. Exactamente, Sí. pero me gustaba bastante, pero yo quería otra película, Y sí. era difícil ver otros actores que no fuesen Harrison Ford, a pesar de que él aporta la voz en la narración de uno de los capítulos. Lamentablemente no se puede conseguir hoy en el formato original, que mezclaba las aventuras de cuando él tenía 10 años y cuando tenía 18. Claro. Después fue editada en VHS, pero en orden cronológico, o sea, rompiendo esa estructura de capítulos, y eso es lo que uno puede conseguir por ahí hoy. ¿Y vos querías la película que salió en 2008? Y la verdad que sí, quererla quería. Sí, Sí, yo sí, me tiré de cabeza. sí. Estamos hablando de Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal. Película que llegó casi 20 años más tarde. Sí, nuevamente con Spielberg, nuevamente Harrison Ford, y hasta ahí se acaban los... Bueno, George Lucas también está, pero... Sí, pero George Lucas es medio como voy a supervisar y Sí, supervisar tal es que Indiana Jones tenga el sombrero, tenga el látigo y ya está, ¿no? Eh, bueno, está Kate Blanchett. A mí me gustaba la idea de un villano femenino. ¿Eh? Me parece que está bien. Ella siempre está bien. Sí, digo, ella Kate es una Blanchett, genia, ¿no? pero bueno, el personaje tampoco me gusta. No hay manera. Ninguno de los personajes secundarios me agrada mucho. No. Ni siquiera John Hart haciendo de especie de ex Profesor, de él o compañero de él que tiene una especie de brote místico. Claro, el 90% de la película no está consciente, No. entonces no aporta nada. Quisieron contar con John Connery, que se negó rotundamente, No, pero aparece aparece una una fotito foto. ahí. Después, no recuerdo el nombre del actor, el que hace de Salah en la 1 y la 3, Ay, que es Gimli en El Señor de los claro. Anillos. Bueno, tiene un nombre complicado. Sí. Él tampoco pudo estar. No. No, está Ray Winston. Claro, es que como cumple ese papel. rol, pero Exacto. no llega del todo a ser ni gracioso Bueno, ni interesante. Vuelve Karen Allen. Vuelve Karen ¿no? Allen, que solo aparece ahí. No, bueno, pero Sí. aparece ahí como. Bueno, tiene igual hacen un camino, ¿no? Porque la película termina con un casamiento. Y aparece un hijo, que es Shia LaBeouf, que, bueno, nada. Insoportable. Insoportable. Sí. Es como una especie de emulación de Marlon Brando en El Salvaje, ¿no? Está vestido de esa forma. Por Sí, supuesto, es un homenaje. Replican el plano ese en la moto. Claro, sí, exacto. sí. Bueno, Está ambientada en los años 50, Claro. ya no hay nazis, pero ahí están los rusos. exacto. Porque Spielberg no quería, dijo, después de haber hecho la lista de Schindler, no puedo más satirizar a los nazis, no puedo usar más esto, así que encontraron una buena idea con esto de los rusos. Nunca se terminaron de convencer con la historia, termina siendo una película de ovnis. Sí, hay una mezcla o ahí al que final. no. Sí, al final. Exacto. Pero bueno, no sé, es un poco excesiva visualmente. Sí, tiene un montón de problemas que habíamos hablado sobre la cuestión geográfica de Sudamérica. Bueno, ¿no? sí. Llegan Están a en Perú. Perú, están al lado de las cataratas del Iguazú. Claro. Sí. Están hablando en quechua, hasta ahí estamos bien. Y cuando le preguntan a Indiana Jones dónde aprendiste ese idioma, lo aprendí con Pancho Villa, digamos. Bueno, No puede pero haber ahí- algo más lejano que Pancho Villa del quechua, digamos, ¿no? Sí, pero supongo que se refieren al castellano, que él sí lo conoce a Pancho Villa en la serie, el joven Indiana No, Jones. eso sí, pero digo, el es ese link. quechua. No, bueno. Pancho no. Villa ni sabía lo que era el quechua, ¿no? Bueno. Y después la cuestión de que todo parece que sucede en 2 cuadras, ¿no? Porque están en Perú, después están en el Amazonas, al toque, y al toque están en las cataratas, digamos, Sí, ¿no? se filmó en Hawái, todo eso salvo Y los sí. planos de las cataratas que mandaron una segunda unidad para filmar. Así que fue la única Indiana Jones filmada íntegramente en los Estados Unidos. Claro. Para mí es abiertamente mala. No. Sí, para mí no le es, encuentro nada. fallida. Le encuentro, bueno, la parte de la persecución de los agentes de la KGB, que me parece divertida. ¿Cuál? ¿Cuando están en la selva o al principio? No, al principio, cuando están sí. en el diner y que al principio los identifica como agentes del FBI, cuando hablan, no, son de la KGB y los empiezan a perseguir. Bueno, esa parte me gustó, me pareció divertida, pero después sí, toda la parte de la selva me dio la sensación como que no tenía... Bueno, a partir de esto que vos decías de que todo está filmado en Estados Unidos, creo que se nota mucho, ¿no? Entonces parece como está todo dentro de un estudio, como
La iluminación es rara. Sí, exacto, todo. Me pareció como... Bueno, y tiene un elemento que ha sido parodiado, burlado, que es cada vez que una película o serie cruzan cierta línea de realismo, de verosimilitud, que es como que, bueno, ya está, no tenías más nada que inventar, se utiliza la frase "You nuke the fridge". Claro. Que es algo así como, le tiraste una bomba atómica a la heladera. Bueno, porque esto es lo que pasa en esta película, que sucede eso. Él sobrevive a una explosión nuclear adentro de una heladera. Eso me pareció divertido también. Es divertido, pero sí, es un poco exagerado. No, bueno, todo Sí, lo que pasa en sí. Indiana Jones. Es Sí, pero exagerado. es el menor de los problemas de esta película, me parece. Sí, por supuesto. Todo esto nació a propósito de que aparecieron en la semana las primeras fotos de lo que va a ser Indiana Jones 5, que se va a estrenar en 2023. Ya no con Steven Spielberg como director, sino con James Mangold. Ahí ya tenemos, por lo menos baja un poco la calidad. Pero con Harrison Ford. Con Harrison claro, Ford. exacto. Va a suceder en los años 40, la década del 40. No, en Nueva década del York. 60. ¿El 60 va a Sí, ser? sí, sí. Pensé que iba a ser como una precuela. No, en el año 69, Ok. en el momento del alunizaje. De hecho, va a haber una especie de escena ahí al lado del cohete que está por... Porque había leído que le iban a hacer como iban a hacer parecido a lo que hicieron en The Irishman de Scorsese con el personaje de Harrison Ford, porque como iba a estar ambientado en los 40, probablemente leí mal. Salvo que haya dos líneas temporales distintas. Puede ser. Pero lo del año 69 está. El villano o el antagonista es Mix Mikkelsen. Es Sí. ese mismo, el malo de Casino Royale. Exacto. Para mí un gran actor. Gran actor, sí, un actor de verdad. Así que veremos qué depara. Sé que el rodaje ha terminado, así que... Sí, yo creo que me parece que tienen la película terminado, por lo menos ya hace un tiempo que estaban en etapa de postproducción, así que la esperamos con ansia. Yo la voy a ir a ver sin ninguna duda. Por más que esté James Mangold en la dirección. Pero bueno, entre los datos, tanto para la de la Calavera de Cristal como en esta se había barajado que vuelvan los nazis como enemigos y querían nazis refugiados en Argentina. Así que mirá si hubiésemos tenido algún Indiana Jones cerca. Bueno, no vinieron a filmar acá, por lo menos. Así que con eso nos quedamos tranquilos. Bueno, hasta aquí el especial Indiana Jones. Nos vamos a ir a una tanda y cuando volvamos, quizás una de las mejores comedias de siempre. Espectacular, sí. Tanda, ya seguimos. Cine continúa.